tal? Mi nombre es Mariana Contreras. El día de hoy pues tengo un video que es bastante importante y es acerca de la situación que está viviendo el país en materia de educación, específicamente en materia de educación superior, y cómo es un problema que afecta a todos y se está volviendo en un punto coyuntural para el desarrollo pues de nuevas estrategias y asimismo una pronta solución del gobierno nacional. Entonces tenemos que tener en cuenta que la educación se convierte como un motor, un vehículo de ascenso social, donde de una manera u otra en sociedades que han sido más desarrolladas a través del tiempo han utilizado este mecanismo para que la sociedad ascienda socialmente, tanto a nivel económico, tanto a nivel cultural, tanto a nivel educativo, y esto mismo se ha devuelto pues en puntos de desarrollo para las naciones que han priorizado el gasto de educación pues entre todos sus rubros de presupuesto. Y la definición de educación lo que hice fue tomar unos ejemplos de países que decidieron destinar un mayor presupuesto para la educación y asimismo las implicaciones sean positivas o negativas que han tenido esos países. 6 ejemplos, que está Dinamarca, Finlandia, Chile, México, Costa Rica y Colombia. Estos 6 países, aunque bien hace falta aclarar que tienen sistemas educativos totalmente diferentes, la percepción de sociedad también es totalmente distinta a la nuestra, hay una cosa que tienen en común, es que ellos decidieron invertir en educación o no hacerlo, y asimismo esto se ve reflejado. Para esto lo que hice fue tomar 2 indicadores. El primero se llama el coeficiente Gini. Básicamente lo que se hace es evaluar la desigualdad en cuestiones de ingresos a las personas que pertenecen a este territorio. Todo esto va directamente relacionado. Entonces a continuación les estaré dejando unas tablas de todos los datos y asimismo cuánto han invertido. Dinamarca ha decidido aportar el 8% de su Producto Interno Bruto para educación y vemos que su coeficiente Gini es demasiado bajo. Para el año 2015 registró un 28.20. Esto quiere decir que el coeficiente Gini entre más bajo sea, menos desiguales son. En cambio, si entre más altos son, más desiguales es una sociedad. Finlandia registra un índice de 27.10%. En Chile registramos un punto de 47.10%. Asimismo tenemos en México el 43.40%. Tenemos también en Costa Rica el 48.70%. Llegamos a Colombia, que registra un mayor nivel de desigualdad en este coeficiente respecto a cómo se perciben los ingresos, y esto está alrededor del 50.8%. Es un coeficiente bastante alto, es decir, somos un país altamente desigual. Asimismo los indicadores de necesidades básicas insatisfechas que nos han mostrado que 7 u 8 personas en una sola casa, que ni siquiera tienen saneamiento básico, a duras penas los niños logran ir a las escuelitas, a llegar a ellas o acceder a ellas tienen que caminar durante 2 o 3 horas. Entonces lo que yo quiero mostrar a partir de estos índices, mientras Colombia menos invierte en educación, las personas tienen menos oportunidades de acceder a un ingreso digno. Entonces yo aquí les traje unos ejemplos colombianos que han estudiado en universidades públicas, que hoy en día están dejando un precedente en el exterior. Tenemos a Manuel Elkin Patarroyo, es un inmunólogo colombiano que desarrolló la vacuna contra la malaria. Tenemos a Adriana Ocampo, ella es una geóloga planetaria. Actualmente ella está a cargo del programa de ciencia de la NASA, dirigiendo una misión de viaje a Júpiter. Esto solamente se hace con educación, que la educación lo que hace es crear personas capacitadas que pueden ayudar a la sociedad para sí mismo desarrollar ese saber, ese conocimiento y ese talento humano. La pregunta de ¿es bueno invertir en educación? ¿Vale la pena invertir en educación? Quiero tocar los 10 puntos que actualmente nosotros como estudiantes estamos solicitando para que el gobierno nacional tenga en cuenta nuestro pliego de peticiones. Para abrir esto quiero dejarles un dato y es bastante triste, y es de cada 100 colombianos 56 no logran completar su bachillerato. O sea, imagínense, aunque en nuestra constitución en el artículo 67, por aquí se los voy a dejar textualmente, la educación es un motor para que las personas asciendan socialmente, que es importante para impulsar la ciencia, la tecnología, y que el Estado trata de garantizar la educación desde la temprana edad hasta 11. Pero el problema aquí es la cobertura. Perfectamente hay una escuelita en la vereda, pero ¿cuántos niños llegan a esa escuelita? Porque hay un nivel de escolaridad bastante alto. O sea, hay un montón de factores que nos hace pensar. El problema de la educación superior ha sido un problema que se ha venido perpetuando y que inicia desde la primera infancia. Entonces estas luchas que estamos llevando hoy en día no son solamente para beneficiar a unos pocos, porque digamos yo o muchos de mis compañeros, ya muchos nos vamos a graduar. Ya dando a conocer pues los antecedentes a partir de la educación vinculada con otros factores de progreso en las naciones. Y pues el primer punto, y pienso que es el más importante y el más transversal, la exigencia de un presupuesto digno para educación. Pues gobierno tras gobierno han intentado pues invertir más en educación, pero aquí no se trata de dar tantos más recursos, sino solucionar un problema estructural que se está presentando alrededor de 1993 con un decreto que básicamente hace es que el ajuste del presupuesto en el rubro de presupuesto de educación sea pues ajustado a partir del IPC, del índice
índice de precios al consumidor, que ha subido en 23 años, si mal no hago la cuenta, es alrededor del 2%. A pesar de que el rubro de educación tiene pues una inversión bastante alta respecto al presupuesto general de la nación, cubre planes de alimentación escolar, también servicios del SENA, cobertura de los estudiantes de primera infancia hasta grado 11 y otros sinfín de factores, nóminas docentes. Entonces lo que nosotros estamos exigiendo es 4.5 billones adicionales para solucionar los problemas de infraestructura. Y es un problema que se ha venido perpetuando durante años y ningún presidente ha decidido cómo acabar con esa brecha de desigualdad respecto a la educación superior y comenzar a ajustar de acuerdo a los cupos que se deben ampliar y a la cobertura que requiere pues el país respecto a los estudiantes que van ingresando a la educación superior. El segundo punto es hacer parte de la reliquidación de los créditos de ICETEX con una tasa del 0%. Vemos que muchos estudiantes han llegado a pagar hasta 3 veces el valor de su pregrado. Aquí es donde nosotros valoramos pues bastantes cosas. La primera es cuánto tarda un recién egresado en conseguir un trabajo, qué asignación salarial tiene y tercero, cuántas personas cuentan con la capacidad para pagar. El tercer punto habla del congelamiento de las matrículas en instituciones de educación superior privada. Esto va muy arraigado con el segundo punto y en los cobros excesivos que están teniendo muchas instituciones educativas privadas. Entonces no podemos tomar esto como un modelo mercantil, sino al contrario debe ser una educación igualitaria, una educación equitativa, de fácil acceso para todos los estudiantes. Este punto a mí es el que más me duele y es el presupuesto de Colciencias. Todos los gobiernos han abanderado en campañas diciendo nosotros vamos a invertir en educación, ciencia y tecnología, pero la pregunta es ¿cómo lo van a hacer si año tras año le están recortando un presupuesto a Colciencias? Aquí les voy a dejar una tabla, muestra el detrimento que ha tenido el presupuesto a Colciencias. Cada gobierno ha cogido como si fuera su caja menor al que podemos bajar, sencillamente no hay garantías para que los grupos de investigación puedan desarrollar pues su labor investigativa, tecnológica y de ciencia. Para que estos datos nos asusten más, para el año 2010 se había presupuestado alrededor de 356.000 millones de pesos para Colciencias. A esta fecha tenemos alrededor de 220.000 millones. La pregunta que me surge es ¿qué están haciendo con los impuestos? Ya que aunque el presidente Duque en muchas ocasiones sale a decir vamos a hacer todos los esfuerzos para solucionar los problemas de educación superior, sale el ministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda, a decir no hay plata y la corrupción en el país cuesta anualmente 50 billones de pesos. ¿Cuál es la inconsistencia? Quinto punto, habla acerca de que el gobierno nacional se comprometan a saldar el déficit presupuestal que tiene la universidad pública, como les mencionaba, alrededor de 18 billones de pesos, que está compuesto por nóminas, por infraestructura, que son pues los rubros más grandes de endeudamiento que tienen las universidades, es decir, nuestros rectores de universidades públicas están haciendo milagros con el presupuesto. El gobierno nacional se comprometa durante los 10 próximos años a saldar de alguna manera pues el déficit que les acabo de contar. El sexto punto es el rechazo a la educación terciaria, porque lo que están haciendo con esta ley es confundir la educación superior con la educación para el trabajo, y esto está afectando directamente al SENA, ya que no están respetando su misión y su visión y el objetivo para cual él ha sido creado. Para implementar este modelo que ha sido implementado en otros países, se tiene que superar esas brechas de educación, es decir, que el 60% de la población haya terminado su bachillerato y asimismo ese 60% o más hayan tenido la oportunidad de acceder a educación superior. Entonces la idea es de que no se implementen estos modelos que no son adaptables a nuestro sistema, que no son adaptables a las situaciones que está viviendo nuestro país en materia de educación. El punto 7 exige la derogación de la ley 911 del 2018. Está dando prioridad al ICETEX antes que a la educación pública superior. Está diciendo que aunque los estudiantes no tengan trabajo, cuando consigan su trabajo se pueden hacer unos ajustes para que llegue del 6 al 19% sobre el valor total de la matrícula con los intereses pertinentes a eso. Fuera de eso, pues está dando como todas las garantías al ICETEX para que los estudiantes se sigan endeudando y asimismo pues adquieran esos compromisos que muchas veces no pueden pagar. El punto 8 es uno de los puntos más sonados y que puede crear como ambigüedades en muchos al decir de que no forzar a las universidades a los procesos de acreditación y de alta calidad. Y este punto es bastante razonable en la medida es que si no hay los recursos necesarios para acreditar los programas, entonces ¿cómo vamos a hacer para acreditarlos? Me explico. Muchas universidades han tenido que cerrar sus programas ya que no cumplen los parámetros de acreditación, si no hay los recursos para invertir en maestros bien pagos, preparados y capacitados para dictar X o Y programa. ¿Cómo vamos a exigirles a las universidades que se acrediten? En el punto 9 va directamente vinculado con la autonomía de las instituciones de educación superior. Que se derogue el decreto 1280, pues pone parámetros, aquí se los voy a dejar
a este ladito para que ustedes más o menos lo lean, ponen unos parámetros homogéneos para evaluar, tomar inspección y vigilancia en cada universidad, dejando a un lado la autonomía universitaria que se maneja pues en estos establecimientos a lo largo y ancho del país. Llega el punto 10, que para mi concepto es uno de los puntos más importantes, y es continuar con las garantías para las protestas sociales, ya que para más o menos el 3 de octubre nuevamente nuestros ministros dando de qué hablar, en este caso el ministro de Defensa, les voy a dejar aquí las declaraciones, donde decía que las protestas eran financiadas por grupos al margen de la ley. Tenemos un derecho constitucional, permite las movilizaciones como maneras de visibilizar los problemas. No va a ser ni la primera ni la última vez, mientras no nos censuren, que vamos a salir a las calles a exigir nuestros derechos. Para terminar y concluir, desde estos movimientos hemos encontrado que los problemas estructurales vienen desde la ley 30 de 1992, que es justamente los que les mencionaba hace un rato, hace que los ajustes anuales en el rubro de educación sean paupérrimos respecto a las exigencias del sector. Seguimos con ese mismo modelo, la educación se va a seguir desfinanciando, tenemos alrededor de 42 billones de pesos para educación, pero la manera en cómo está distribuida no es correcta, ya que alrededor del 60% se está yendo para el Sistema General de Participaciones. Básicamente es una gran bolsa que está dividida pues en 4 subbolsas, nos voy a poner en estos términos. Una es educación, salud, agua potable y saneamiento básico y otros propósitos. Las bolsas del Sistema General de Participación no se tocan, es decir, son inflexibles. Esa plata que está ahí es para lo que es, no se puede utilizar en absolutamente nada más. Y lo que pasó con Carrasquilla fue que modificaron el propósito del Sistema General de Participación para meter pues ahí el negocio. Si quieren de pronto un video explicando un poquito de eso, pues yo con mucho gusto pues les puedo hacer ese video. Entonces el 60% se está yendo para el Sistema General de Participaciones en el rubro de educación. Todos pueden decir, uy, perfecto, les están dando plata al Sistema General de Participaciones, el presupuesto de educación se va en un 60%, todas las entidades territoriales van a disfrutar de esto, pero resulta que esto tiene una desventaja. La bolsa de educación tiene como 3 subbolsas, por llamarlo de alguna manera. La primera es administración de servicios, que es nómina. La segunda es calidad, que va todo el de gratuidad, la primera infancia hasta 11. Y por último es prestación de servicios. Sigue la pregunta, ¿dónde está la universidad pública? Entonces no puede decir, los estudiantes nunca se sacian, siempre están pidiendo más. Sí, porque hay una destinación específica para las universidades públicas, y eso es lo que nos tienen aprietos desde hace 20 y pucho de años. Una de las soluciones pues que han dado hasta el momento diversos sectores, uno es utilizar las regalías, y yo tengo un grave problema con eso, porque si bien las regalías son la contraprestación que consiguen ciertos municipios o departamentos por la extracción de algunos hidrocarburos, entonces las regalías a partir del 2012 tienen otro tipo de funciones para infraestructura, para proyectos de inversión. Esto lo hacen los OCATs, pero básicamente si las regalías tienen otros usos específicos, ¿por qué vamos a recargar ese sistema general de regalías con lo de la educación, sabiendo que ese rubro no encaja ahí como tal? No es la manera en cómo se soluciona el problema. Entonces eso es como una de las reflexiones que yo hago. Y otra, tenemos las soluciones más brillantes, la más sonada en estos últimos días. Nuestra amada senadora Paloma Valencia, en un trino y en varias declaraciones, por cierto, dice, pues bueno, que los estudiantes, los egresados, ya que se están beneficiando, que aporten con el 20% de su salario durante 10 años. Fácil, sencillo. Entonces, ¿qué están haciendo con toda esa plata? Ya no es suficiente con lo que se roban, ya no es suficiente con lo que utilizan de mala manera. Y para concluir, tengo pues varias cosas que decir. La desfinanciación en la universidad pública es evidente, pero más de financiar es que los políticos colombianos se pongan la mano en el corazón y digan, venga, ¿vamos a financiar la educación pública o qué vamos a hacer? ¿Queremos un pueblo desinformado porque así es más fácil oprimirlo, así más fácil vulnerarle sus derechos? ¿O queremos un pueblo educado de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestra gente, a hacerle al capital humano? Yo pienso que no hay mejor recurso con el que se pueda trabajar en Colombia que es con su gente. Basta de una economía extractivista, aunque si en el marco fiscal de mediano plazo, que es básicamente una proyección que se hace a 10 años, está basada en hidrocarburos, en explotar petróleo y todo eso, podemos trabajar con otro tipo de cosas. Puede sonar muy utópico, puede sonar muy soñador de mi parte, pero yo sé que si todos nos ponemos en dirección hacia el mismo camino, vamos a lograr resultados increíbles. Ya habiendo terminado este video, les cuento que tengo unas redes sociales donde ustedes pueden estar en constante comunicación conmigo. Si de pronto queremos tratar algunos otros temas, entonces tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, redes sociales pues las voy a dejar en la parte de abajo. Pero igual compartan este video y pues nos vemos en la próxima.